Bueno, mis hermanos, vamos a hacer una oración, nos ponemos de pie. Bendito Dios, es momento de abrir tu palabra, de leerla y aprender de ella. Amén. Pero sabemos y somos conscientes que sin la dirección, sin la guía, sin la iluminación que viene de mano del Espíritu Santo, nos es imposible entender el texto sagrado. Por eso, Señor, con mucho respeto, pero también con deseo de ser transformados, de mejorar, queremos suplicar la dádiva, la misericordia, y que por amor a Cristo nos dirijas en el estudio de esta mañana, y que al leer tu palabra que has dejado para testimonio nuestro, nuestra mente, nuestro corazón, pueda ser ablandado por el poder del Espíritu, pueda quitar todo espíritu de distracción, de orgullo, de vanidad, que nos impida recibir la pureza del mensaje. Que al leer el texto sagrado tú nos guíes, coloques humildad en nuestro corazón para recibirle y ponerle en práctica. Lo suplicamos humildemente en los méritos de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, quiero invitarles al libro de Mateo, capítulo 6. Vamos a ver desde el versículo 19. Mateo capítulo 6, versículos 19 a 21. Dice lo siguiente. Jesús aconsejándole a los discípulos y a las personas que escuchaban su mensaje: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín, o sea, el óxido, corrompen, donde hay ladrones que minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no matan ni hurtan, porque donde esté vuestro corazón, allí estará también vuestro corazón. En los días de Jesucristo, el amor al dinero y el amor a los lujos y a los deleites temporales eran un problema, era de los mayores problemas que las personas experimentaban en esa época para crecer espiritualmente. Y es así también el día de hoy. Los seres humanos siempre hemos sido dados a las distracciones y hemos sido dados a la complacencia de los apetitos y a la complacencia de nuestro orgullo y de nuestra vanidad. De hecho, por eso Eva pecó, ¿cierto? En el jardín del Edén, porque quiso complacer su deseo, engañada por la serpiente, claro está, que le insinuó falsedades, quiso ser como Dios, ¿sí? Y por querer suplir ese deseo egoísta en su corazón, empezaron los problemas en este mundo. Pero si miramos lo que dice Mateo 24, versículo 37 al 39. Mateo 24, no pierdan este capítulo 6, porque lo vamos a seguir repasando. Jesús, hablando de las señales del tiempo del fin, miren lo que dice.
capítulo 24, 37 al 39. Dice lo siguiente. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuándo eran los días de Noé, mis hermanos? Antes del diluvio, cuando la gente todavía vivía siglos, ¿cierto? Entonces, desde los inicios de la humanidad, después de la caída del pecado, ¿sí? Desde los inicios de la humanidad, dice Jesús, que también será muy parecido a los postreros días de la humanidad, ¿cierto? Dice, así como en los días de Noé, será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, esa expresión, así como en los días de Noé, indica que hay un parecido, ¿cierto?, a los días finales. ¿Y en qué consiste el parecido? Dice el versículo 38. Porque en los días antes del diluvio, las personas estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé, ¿qué cosa? Entró en el arca. Y cuando dice que se casaban, pues tal vez los que eran del pueblo de Dios pedían la bendición, pero los paganos solo se juntaban y ya, cogían una mujer y se la llevaban. ¿Sí? No le pedían bendición a Dios, los descendientes de Caín. Pero miren lo que dice el texto. La gente en el principio estaba distraída ¿en qué cosa? En consigamos para comer, ¿sí? Consigamos para vivir bueno, para beber, consigamos tierras para trabajarlas, trabajémoslas. Y otros decían, pues robemos y quitemos, matémosle y quitemos al que tiene y quedémonos con lo que es de él. Y de acuerdo a como había en su corazón. Pero la gente tenía un sentir en aquella época y era que comían, bebían, pensaban en hacer familia, en echar vida, en echar raíces, en disfrutar la vida. Porque los placeres de la vida son comer, beber y hacer familia. Eso es. Entonces, dice el texto que en aquel tiempo la gente estaba distraída en este asunto. Tan distraída, dice el versículo 39, que no entendieron hasta que, ¿qué cosa? Vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sale también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, las personas estaban tan distraídas que no conocieron el tiempo de su visitación, porque estaban tan embriagados en sus deseos de vivir que no pudieron percibir que Dios les estaba haciendo un llamado. Por eso dicen los versículos de Mateo capítulo 6, que no hagamos tesoros aquí en la tierra donde las cosas son como hacer casitas de arena, ¿sí? Que serán pasajeras. Que más bien atesoremos donde Él, nuestro Dios, vela y guarda nuestro tesoro. Dice que ¿por qué? Porque donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. ¿Por qué los antediluvianos no entendieron, ¿sí?, el tiempo de su visitación? Porque su corazón, su mente, sus esfuerzos, sus planes, sus proyectos, sus deseos, sus anhelos, estaban puestos en las cosas pasajeras, ¿sí? Y cuando vinieron las aguas, ellos se perdieron con sus cosas. Pero aquellos que tenían su corazón puesto en otra parte, fueron preservados porque Dios los preservó. Estamos entendiendo un problema que viene desde el comienzo de la humanidad, hermanos, pero ha persistido. Miren lo que dice el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 11. No perdamos Mateo 6. Oseas capítulo 4, versículo 11. Oseas viene después de Daniel, primer libro de los profetas menores. Capítulo 4, versículo 11. Sí, Oseas 4, 11. ¿Lo tenemos? Sí. Bueno, si usted lee el capítulo completo, usted va a escuchar una amonestación que
el profeta le está haciendo al pueblo de Israel. De hecho, al profeta Oseas le tocó casarse con una mujer adúltera porque representaba es que los profetas no solo predicaban con palabras, ellos no era que se paraban a hablarle al pueblo y a denunciar las cosas. Los profetas cantaban, hacían cantos con las cosas que iban a ocurrir y también hacían dramatizaciones. ¿Ya? Cuando Dios les daba un mensaje, ellos lo dramatizaban para que el pueblo entendiera mejor todavía. Cuando el pueblo preguntaba qué significaba eso que estaba haciendo, ellos daban la palabra que Dios decía. Entonces a Oseas le tocó casarse con una mujer adúltera, con una mujer que era prostituta y que le gustaba mucho el vino y le gustaba mucho el pan de uvas y que era capaz de dejar a su marido que la amaba porque Oseas tenía que amarla. Un matrimonio de verdad, no era un matrimonio simulado. Tenía que tratarla como Dios trataba al pueblo. Imagínense, porque Oseas representaba a Dios y la mujer prostituta representaba al pueblo, al cual, así como el profeta la mantenía, la quería y la cuidaba, ella por vino y por pan de uva se acostaba con otros. Y el profeta tenía que perdonarla. Y entonces, eso en el capítulo 3, que es cortico, ¿no? Y en el 4 empieza el profeta a hablar acerca de eso y de la relación que tenía el pueblo de Israel, que tenía Dios con el pueblo de Israel, que era una mujer adúltera. Y miren lo que dice el versículo 11. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Fornicación, vino y mosto. Comían y bebían y se daban en casamiento. ¿Sí? Distraídos en los placeres de la vida, los primeros hombres. Pero aquí estamos, siglos después, los hijos de Dios, los que conocen la palabra de Dios, distraídos en los mismos asuntos de la vida, en los placeres licenciosos. Cuando dice fornicación, no solo está hablando de pecados sexuales, está hablando de la idolatría del corazón. La mujer adúltera representaba no solo una mujer que tenía problemas con la sensualidad, no. Antes representaba que era una mujer que se vendía a diferentes dioses, que el pueblo de Israel se vendía a la idolatría, como las personas de hoy en día, que podemos adorar cualquier cosa. Estamos tan vacíos que sale una subcultura, un género musical, algo tan banal, ¿cierto? Que queremos imitarlo y parecernos y hacernos conforme a eso. Que no podemos ganarnos 2 o 3 pesos o ser inteligentes en algún arte, en alguna habilidad en este mundo, que ya eso nos distrae. Fornicación, vino y mosto, al igual que en el pasado, comían y bebían, distraídos en pasarla bien, distraídos en su propia inteligencia, distraídos en su propia percepción de este mundo. Así también estaba el pueblo de Israel, un problema que hemos sufrido los seres humanos de generación en generación. Y miren lo que dice el versículo 12. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta. ¿Sí? Y el leño le responde. La madera le responde. Porque espíritu de fornicación lo hizo errar. Las personas hoy no le preguntan a Dios cómo vivir, cómo hacer. Las personas van y le preguntan a los hombres de ciencia, le preguntan a los hombres que saben de economía, de política, y sus ídolos falsos les responden porque han puesto fornicación en su corazón. Porque aquel que está entretenido en los asuntos de esta vida y considera que la sabiduría de los hombres es más valiosa y más grande que la de Dios, entonces
tiene un corazón entregado a la fornicación y sus ídolos de plata, piedra, oro y madera le responden conforme a la perversidad que hay en su corazón. Por eso un cantante sale y dice una bobada en las redes sociales y la gente lo cree. Un futbolista sale y dice una bobada en las redes sociales o algo vacío y la gente lo cree. Un político, un hombre de ciencia, basándose supuestamente en su experiencia, en su razonamiento o en sus supuestos estudios acerca de lo que es la verdad. Y la gente lo cree porque han puesto su corazón ¿en dónde? En la prudencia de los hombres. El problema ha sido el mismo del pasado y es el mismo hoy, mis hermanos. ¿Qué pasa con esto? Es un problema espiritual. Estar distraídos con las cosas de esta vida, hermanos, es un problema espiritual que está carcomiendo cada día las iglesias. Los adventistas del séptimo día de hoy no son los mismos adventistas del séptimo día de hace 30 años. Y los de hace 30 años no eran los mismos que los de hace 100 cuando nuestros pioneros y esta iglesia iniciaron. Y ni siquiera hablar de los primeros cristianos, aquellos que preferían morir porque menospreciaron su vida, ¿sí?, antes de tener una corona corruptible en este mundo. Hoy los que nos hacemos llamar cristianos no vivimos la fe a la altura de aquellos que entregaron con sangre y esfuerzo sus vidas para que este libro que usted estudia cada día esté en sus manos. Este libro está manchado de sangre, de gente que se mantuvo concentrada, sobria y desapercibida de las cosas de este mundo. Pero nosotros todavía estamos enredados con el comer y beber, con la fornicación, el vino y el mosto. Pero dice el texto que estar embriagados nos quitan ¿el qué? El juicio. Miren lo que nos dice el hermano Santiago en el capítulo 1, versículo 8. Santiago capítulo 1, versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Se ha preguntado usted por qué nuestra vida espiritual sube y baja? Porque un día estamos dispuestos a hacer sacrificios por el Señor, a esforzarnos espiritualmente, a incomodarnos por su causa, a ser más generosos, y otros días ni siquiera queremos levantarnos a hacer el devocional. ¿Saben por qué hay días en los que queremos orar y otros no? Porque somos hombres y mujeres de doble ánimo, inconstantes en todos nuestros caminos, porque no sabemos a quién servir, porque nuestro corazón está dividido entre nuestro amor a nuestra propia vida y nuestro supuesto amor a Dios. Miren lo que dice el profeta Jonás, hablando de lo mismo, pero lo dice en otras palabras. Y Jonás lo dijo dentro del vientre del pez que se lo tragó, ¿no? Porque se estaba ahogando, se estaba muriendo y mentalmente se arrepintió y el pez llegó y se lo comió. Y dentro del pez, mientras vomitaba el agua que se había tragado y era herido por las barbas del pez que se lo comía y tenía su carne lacerada, en la hediondez, pudrición y humedad de la boca del pez, allí se acordó del Señor y dijo estas palabras. Libro de Jonás, capítulo 2, versículo 8, también dice: los que siguen vanidades ilusorias, ¿su qué? Ahí está. Su misericordia abandona. La mejor traducción de esta palabra, aquí en este texto, es su fidelidad. Es su fidelidad. Así es.
¿Alguien tiene esa versión donde dice su fidelidad abandona? Léala, hermano John, por favor. Los que siguen vanidades ilusorias, su fidelidad abandonan. Así es, mi hermano. Los hombres que están mirando mujeres en la calle, un día le son infieles a su esposa. ¿Sí? Sí. Los hombres que viven inconforme, las personas que viven inconforme con lo que tienen, un día terminan codiciando las cosas de otro. ¿Sí? Hasta robando. Las personas que viven contemplando músicas, tendencias, modas, un día terminan traicionando sus principios y pareciéndose a aquello que contemplan, porque es una ley del espíritu humano que nos hacemos semejantes a aquello que contemplamos. Los hombres de doble ánimo que siguen vanidades ilusorias, pronto su fidelidad a Dios abandonan. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué este principio espiritual? Miren lo que dice Lucas 16:13. Lucas 13. 16:13. Lucas 16:13. Dice, ningún siervo, ningún trabajador, ningún empleado puede servir a dos señores. Porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Puntualmente Dios está hablando aquí, Jesús está hablando aquí del problema de las riquezas, que realmente son un gran mal. Pero las riquezas no solo hablan de los bienes materiales, sino de lo que abunda en mi deseo. Porque hay gente que no quiere ser rica materialmente, sino que quiere ser rica en fama, en protagonismo. Otros en conocimiento, en ser intelectuales. ¿Sí? Otros en títulos y nombres. El texto dice que aquellos que siguen vanidades ilusorias, o sea, las riquezas estúpidas de la vida, y esa es la palabra, hermanas, estupidez, porque la estupidez es adorar como Dios aquello que no tiene vida ni puede darla. Es como adorar un ídolo de madera, exacto. Seguir las filosofías huecas de este mundo, las ideologías que se levantan, ¿sí? Creyendo que ellas pueden darnos la satisfacción que necesitamos, es como adorar a un ídolo de piedra en la antigüedad. Es lo mismo. Es la estupidez del ser humano, es la insensatez del ser humano, que cree que puede ser el Dios de su propia vida. ¿Sí? Entonces el texto dice que los hombres de doble ánimo, que son muy ricos en vanidades en su corazón, que siguen en pos de las vanidades de esta vida, un día prontamente dejarán su fidelidad, porque no puedo amar ni servir a dos señores al tiempo. O recojo con el Señor, ¿cierto? O desparramo con el enemigo. Pero aquí dice que el motivo por el cual Satanás vive trabajando a la humanidad desde que empezó el problema con la distracción y los placeres de esta vida y el vano razonamiento, levantando el orgullo del corazón del hombre, haciéndole creer que puede razonar de manera más inteligente y más sabia que Dios, para que se levante como Dios de su propia vida y trate de construirla. Él lo ha hecho para mantenernos distraídos del conocimiento de la voluntad de Dios, del conocimiento de la palabra que puede sanarnos y elevarnos a una condición más noble, más digna, a la semejanza del Hijo de Dios. Entonces volvemos a Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Bueno, voy a leer desde el 20. Dice, el consejo que Dios nos da es que
no seamos hombres y mujeres de doble ánimo. No seamos hombres y mujeres que corren detrás de ídolos falsos, mostrando la necedad de nuestro corazón. Que no seamos hombres y mujeres llenos de vanidades ilusorias que corrompen la fidelidad. Son la levadura que corrompe y fermenta la masa. Por eso los fariseos no podían creer en la palabra del Señor, porque vivían buscando el reconocimiento de los demás, la admiración de los demás. Dios quiere un pueblo sobrio, como ese pan que nos comemos en la cena. Un pan sencillo, casi simple, ¿cierto? Sin fermentación de vanidad ni de orgullo, ni de amores ni pasiones terrenas, como Él lo fue. Y entonces Él dice, ¿qué les aconsejo yo? Hombre, por favor, acumulen tesoros, ¿sí? En el cielo, donde nada puede contaminarlos. Porque toda vanidad y todo ídolo que usted construye aquí en la tierra, todo plan, sueño y anhelo, y toda conquista material en cualquiera de las esferas del ser humano, sean posesiones físicas o intelectuales o de vivencias, todo será consumido al final del tiempo y pasará. Dice el consejo del Señor es, recuerda que donde esté tu corazón, allí estará tu tesoro. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. La pregunta, mis hermanos, es ¿qué es lo que más atesoramos nosotros en nuestra existencia? Cuando nos levantamos cada día a vivir el afán del día, ¿tras de qué salimos en pos? ¿Corremos tras de ídolos de oro y plata? O lo primero que hago es humillarme delante de mi Creador y buscar su dirección para ver cómo voy a vivir el día. Lo primero que hago es consultar en el texto sagrado que testifica de cómo debe vivir un creyente para disciplinar mi vida en el ejercicio de practicar una fe pura y sana. Mire, yo esto lo digo con respeto. Yo me acuerdo que yo no era adventista, pero en mi pueblo yo lo pedía por ahí. Yo me acuerdo que para los adventistas, cuando yo era niño, era un problema, por ejemplo, que las damas usaran vestidos muy cortos, que usaran maquillaje, cosas. Yo no estoy diciendo que la salvación depende de eso. Pero también, ¿saben qué pasaba? Era un problema que se colocaran coros y música parecidas a los ritmos mundanos hoy. En aquella época los creyentes todavía se preocupaban por esas cosas. Claro, unos hacían de eso un problema legalista y eso, que tampoco es la idea. Pero nosotros vemos cómo van pasando los años y la norma del cristiano cada vez es más liviana. Es más liviana en todo. Porque queremos recibir la bendición de Dios, pero no queremos el desprecio de la gente. ¿Sí? Queremos caer bien, queremos entonar socialmente, queremos vernos bien también. Queremos que la gente nos aprecie. Pero es que a nuestro Señor el mundo lo despreció. Porque Él servía a un Señor. O amamos o no amamos. Entonces, el principio está claro. Tenemos que buscar a Dios en tal medida y en tal manera que Él transforme nuestros corazones. Voy a leerles directamente algunos textos proféticos. Voy a primero a leer al profeta Isaías, ¿sí? En el capítulo 13, versículo 12. Miren lo que dice el profeta Isaías. Capítulo 13, versículo 12. Y yo voy a decir algo porque quiero ser respetuoso. Si de pronto alguna hermana piensa que le estoy diciendo algo porque digo el vestido, no es así, hermano. No estoy diciendo nada por nadie.
Lo digo solo para que pensemos, ¿sí? Yo no me interesa decirle nada a nadie ni hacer sentir mal a nadie, sino que uno vive distraído con las cosas de este mundo. Vivimos distraídos. Y uno se distrae tanto que termina pensando, hombre, pero me ofrecieron este tintico, no es tan malo, para no pasar la pena aquí me lo tomo. Me ofrecieron esta champaña en la boda donde fui. Ay, pues, yo no soy tomador, pues, ¿cierto? Y uno baja la norma. Y así como uno hace cositas sencillas, un día uno dice, ay, pero bueno, apenas va a empezar el sábado. Sí, son las 7 de la noche, pero no tengo mercado para mañana. Voy a ir a mercar un momentico y ven. Y así cada vez uno va cediendo más y va cediendo más. Y la espiritualidad, dice el texto, que el que sigue vanidades ilusorias, pronto su fidelidad queda abandonada. Entonces, estamos reflexionando, no estoy tirando de nada a nadie, no es mi forma de ser, no quiero que piensen que estoy haciendo eso. Entonces, el capítulo 13, versículo 12, dice, haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Miren cómo Dios considera a sus santos, aquellos que están aprendiendo de su palabra y la están aceptando en su vida. Dice que ese proceso de santidad que Dios está haciendo con nosotros, ante sus ojos nos hacen más valiosos que cualquier cosa. De hecho, el tesoro de Dios, lo que Dios ama y lo que Dios atesora, las joyas de Dios, son las personas que están purificando su vida en la sangre del Cordero todos los días. Amén. Qué promesa tan maravillosa, ¿no les parece? Amén. ¿Dónde está el corazón de Dios? Si el tesoro de Dios son aquellos que se esfuerzan por guardar fielmente sus principios. Con ellos. Miren lo que dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 18. Efesios capítulo 1, versículo 18. Dice, voy a leer desde el 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Y aquí les digo, la sabiduría es el temor a Dios, sí, como lo dice el Proverbios, pero el temor a Dios es la búsqueda de la voluntad de Dios, el buscar conocer cuál es la voluntad de Dios. Entonces, cuando el texto dice que para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, es que el pueblo de Dios está buscando el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Para qué cosa? Obedecerla, sencillamente. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Miren cómo eso lo aclara, ¿no? Es que Dios purifica a sus hijos en la medida en que sus hijos le conocen a Él y le contemplan a Él. Pero si están distraídos en el beber y comer de la vida, en la fornicación, en el vino y el mosto, en correr detrás de vanidades ilusorias, ¿cuándo los hijos de Dios van a ver plenamente a Dios? Antes las costumbres del mundo y las costumbres seculares se meten en nuestra vida y corrompen nuestro cristianismo. Nos estamos dando cuenta cuál es el problema de nosotros hoy, el mismo que ha sufrido la humanidad siempre. Estamos muy distraídos en el afán de la vida. Y sigue diciendo el texto que Dios, que Pablo está aconsejándole a su iglesia que ojalá sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, porque estamos tan distraídos que parecemos ciegos, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. La riqueza de Dios son sus santos. Por eso
sus santos son hombres y mujeres más valiosas que el oro, incluso que el oro de Ofir, que era el oro más fino en la antigüedad, dice el texto, ¿cierto? Por eso son la niña de sus ojos, su especial contemplación, porque ellos, como lo estudiamos el trimestre pasado, son aquella pieza de oro tan pulida, tan pura, tan refinada, que reflejaba ¿qué cosa? El rostro del artífice, ¿cierto? El maestro que trabajaba la pieza. Entonces, el principio es claro, mis hermanos. Si Cristo nos visitara personalmente, piénsenlo, nos parecemos a Él, nuestros pensamientos, los pensamientos que tenemos de costumbre todo el tiempo. Yo he notado que cuando uno recibe sábado, todo el mundo está cansado. La gente recibe sábado a última hora. Los judíos desde el mediodía del viernes estaban preparándose para recibir el sábado. Y nosotros, y todavía lo hacen hoy los que creen en Dios, porque son muy pocos los judíos que creen en Dios hoy. Pero lo que quiero decir es que yo he visto que vamos a recibir sábado y es, pero cuando se acaba el sábado, que ya estamos cansados de todo el día en la iglesia, al comenzar la semana, que se acabó la semana, ¿y ahora qué vamos a hacer? Juegos sociales, vamos a ir a comer, vamos a visitar a fulano, a hablar. Ahora sí podemos hablar de todo lo que me cohibía hablar en el día porque no era el día mío. Entonces yo quería hablar de esto, quería comentar este negocio, pero me tocaba callarme y morderme la lengua porque era sábado. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está el corazón del cristianismo? El corazón del Señor es su pueblo. Él refina a sus hijos porque los ama. El tesoro del Señor es aquel que se deje transformar por el Espíritu. Y el mío es aquel que me transforma o estoy enredado todavía con las ilusiones de este mundo. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 2:19 al 20. Miren lo que dice el texto sagrado. Es una pregunta. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Dice Pablo. Pablo dice, ¿cuál es la esperanza en la que yo me glorío? O sea, ¿de qué saco pecho yo? No, que yo hice esto en la vida, estos son mis estudios. Miren mi trabajo, lo que he atesorado, lo que he hecho con mi esfuerzo. Esta es mi inteligencia, mi sabiduría, el conocimiento que he acumulado durante tantos años. O en mi belleza, en mis hábitos y costumbres refinadas. O en mis amistades con las que me complazco y me gozo. ¿De qué sacaba pecho Pablo? Y dice el apóstol, dice el Señor, no, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de la que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Dice Pablo, si de algo yo estoy orgulloso y saco pecho, es que el día en que el Señor venga, yo los vea a ustedes allí, a los que les prediqué el Evangelio, a los que le hablé de la palabra, por los cuales tuve privaciones, persecuciones, cárceles, hambre, escasez y necesidad, por los cuales tuve que viajar tanto y desgastarme, porque eran tercos, torpes y distraídos en aprender la voluntad del Señor. Pero me forcé y los forcé a aprender la voluntad del Señor. ¿En qué me voy a gloriar? En que en el tesoro del Señor había joyas de las cuales yo fui instrumento para que estuvieran allí. ¿Dónde tenía el tesoro Pablo?
Pablo vivía aquí en la tierra ayudándole al Señor a rescatar piedras preciosas, pero llenas todavía llenas todavía de minerales inútiles. Y Pablo le ayudaba al Señor a limpiarlas, a llevárselas para que el Señor las purificara. Pablo estaba feliz ayudando al Señor a hacer más grande el arca de su tesoro. Hombres y mujeres purificados por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que nosotros no tenemos pasión por eso? ¿Cómo es que estoy pensando primero en mis bienes materiales, en mi comida, en mis cosas, en mi trabajo? ¿Saben qué decía el viudo, el esposo de la hermana Ernestina, el hermano Víctor, esta semana? Después que yo terminé mi exhortación, nos quedamos ahí hablando. Y el hombre empezó a hablar de su esposa, cómo había sido su vida. Y de pronto terminó predicando y exhortando a los vecinos que aún quedaban ahí en la iglesia. Y el hombre decía, el pobre abuelito decía que en esta vida no hay nada más valioso que permitir que Dios trabajara en la vida de uno. Y él le decía a las personas que buscaran de Dios, porque la vida era pasajera. Y él decía que en la vida uno no tenía nada. Ni siquiera la esposa tenía. Que realmente en la vida lo único que tenemos es a Dios y es lo único que queda. Porque a veces el dolor trae sensatez al alma. Dios permite, aquí entendemos por qué Dios nos moldea con aflicciones. Porque estoy tan distraído, perdónenme si la palabra les parece fuerte, pero es que no hay una más apropiada. Y es, yo estoy distraído en las estupideces del mundo, ¿sí? Porque incluso el trabajo, el comer y el vestir son estupideces cuando las coloco en el primer lugar de mi vida. Y estoy tan distraído en los asuntos seculares que no puedo percibir que al final no tengo nada. Y entonces Dios permite que el dolor visite mi vida para que yo despierte y diga, uy, pero que yo no tengo nada. Y es cuando el dolor visita la vida del ser humano que la persona se arrodilla y dice, ay Señor, te necesito, ayúdame, ayúdame. ¿Ustedes saben por qué el profeta Jonás no quería ir a predicar a Nínive? Porque era el pueblo contrario del suyo. Bueno, miren que eso es lo que nos han enseñado. Pero él no quería ir porque él sabía que Dios iba a perdonar al pueblo. Y a él no tenía problema si los perdonaba o no. A él no le importaba que eran malos o no. Sino que cuál era el trabajo de Jonás. Él era ¿qué cosa? Profeta. Y si el profeta profetiza y no se cumple, ¿cómo queda el profeta? Como un profeta falso. Entonces él dijo, yo voy a ir a predicar allá. Ellos se arrepienten y Dios, como es tan bueno, los perdona. ¿Y cómo quedo yo? Como el profeta falso. Imagínense. Por eso después le quema el cuero con el sol cuando la calabacera se la comió el gusano. Y le dice, oye, ¿te preocupas de una calabacera que nació en el espacio de una noche y que en el día fue consumida? Y no me voy a preocupar yo de una multitud de personas y de animales, dice el Señor. O sea, a ti te preocupa quedar como el profeta mentiroso y no te preocupa salvar las vidas de las demás personas. Así son los cristianos de hoy en día, los Jonases, pensando en su satisfacción personal, enojados porque Dios mató a la calabacera, enojados hasta la muerte, decía el profeta, enojados porque Dios no me da más, porque no vino mejor. Pero no le predico al borracho que vive al lado de mi casa porque es borracho. Y no le hablo a la del frente porque es chismosa. Pero no me duelen las almas que se pierden, ¿cierto? Porque mi tesoro no está en las cosas celestiales. Quiero culminar leyéndoles un texto de la profeta
en el libro El Discurso Maestro de Jesucristo. Pues en esta edición está en la página 138. Hablando sobre el tema, miren lo que dice la profeta. Dice: el carácter es la gran cosecha de la vida. Cada palabra y cada acto que mediante la gracia de Cristo enciendan en algún alma el impulso de elevarse. Voy a repetir la frase. Cada palabra y acto que mediante la gracia de Cristo enciendan, hombre, motiven, ¿sí? Empujen a otra persona, a algún alma, que despierten el impulso de elevarse hacia el cielo. Cada esfuerzo que tienda a la formación de un carácter como el de Cristo equivale a acumular tesoros en el cielo. ¿Cómo acumulamos tesoros en el cielo? Cuando, como Pablo, estoy preocupado por despertar al que, como yo estaba distraído en las cosas de esta vida, fornicación, vino y mosto, vanidades ilusorias, comiendo y bebiendo y dándose en casamiento. La humanidad enredada siendo humanos, pues estamos llamados a dejar de ser hombres y mujeres para ser santos del cielo. Ustedes ahora son hijos de Dios, ya no son hijos del mundo. Vivan como hijos de Dios. Cuando eran hijos del mundo, ¿quién les pedía que guardaran las cosas de Dios? Nadie. Pues ahora que guardan las cosas de Dios, ¿para qué volver a las cosas del mundo si ya no las necesitamos? Cada vez que intentamos que una persona se despierte y espabile y vea que hay un Dios en los cielos que juzga y que ha entregado a su Hijo precioso para restaurar su vida, estamos acumulando tesoros en el cielo, porque estamos atesorando con Dios almas, estamos beneficiando nuestro carácter. Cada vez que yo personalmente hago un esfuerzo de cohibirme para no ofender a mi Señor, o que hago esfuerzos decididos para tener menos necesidades inventadas, y hago privaciones sobre mi vida, y me privo de una cosa, de dos o de tres, o tal vez de 4 y de 5 y hasta de 6, y por qué no de 10 cosas, para tener más platica en el bolsillo y poder compartirle a otros. Los verdaderos creyentes vivían vidas tan sencillas que lo que alcanzaban a conseguir lo utilizaban para ministrar necesidades. Nosotros no somos más consagrados hoy en día porque estamos muy distraídos con lo que el mundo predica y ofrece. Estamos muy distraídos con el trabajo diario, ¿sí? Muy distraídos con el vestir, con el comer y beber, muy distraídos con nuestra imagen. Es el ídolo con el que fornicamos hoy en día. Es la imagen, el yo, que se levanta con presunción para guiarnos a vivir una vida que Dios no nos ha llamado a vivir. Mis hermanos, culminemos con el versículo que iniciamos. Mateo capítulo 6, versículo 19. Yo creo que la exhortación ha sido muy clara, pero depende de cada uno de nosotros. Cada quien toma sus decisiones y hace los ajustes que el Espíritu Santo le invite a hacer. Dice: no os hagáis tesoros en el cielo, por favor. Perdón, tesoros en la tierra, por favor, hermanos. No nos hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Sino, por favor, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. El 21 falta eso. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lo único que permanece es Dios.
lo único que llevaremos al cielo es el carácter de Jesucristo, no el suyo. Usted no va a llevar su carácter al cielo. El que mantenga su carácter hasta la venida de Jesucristo se va a quemar. Usted tiene que tener el carácter de Jesús en usted. Y atesórelo. Y Jesucristo vivía obedeciendo y sirviendo a los demás. A eso estamos llamados nosotros, mis hermanos. Necesitamos consagrarnos más, orar más, porque esta obra es eminentemente espiritual y la carne no vive de esta manera. Esto es vivir obligando la carne, vivir obligando la mente, vivir desaprendiendo para aprender a vivir como un verdadero hijo de Dios. Pidámosle al Señor que nos libre de las distracciones de este mundo, aún de las distracciones necesarias, porque trabajar es necesario, tener algunos recursos es necesario, vestirnos es necesario, pero hagamos todas las cosas, ya sea que comamos y bebamos. ¿Para qué dice la palabra? Para gloria y honra del Señor. ¿No dice así? Sí, amén. Es que no es pecado comer. El pecado es creer que vivo para comer. ¿Entienden el punto? Mis hermanos, Dios nos dé fuerza para mejorar. Les traigo un mensaje que Dios me ha dicho a mí personalmente, porque yo mismo lo necesito. Al igual que ustedes, tengo la misma lucha, por eso los entiendo. Pero ¿podemos mejorar o no podemos mejorar? ¿No es más poderoso el Dios que está en los cielos? Oiga, si pudo salvarle la vida a Nabucodonosor, pues así nos tenga que convertir en bestias y comer 7 años hierba, pues que nos dé duro. Si le salvó la vida a Manasés, que mató al profeta Isaías, el peor rey de Israel, claro, le puso un zarcillo aquí en la nariz y lo ató con cadenas y lo arrastró hasta Babilonia. Y en una cárcel de Babilonia dijo, no, yo sí voy a creer en el Dios de mis padres. Y se arrepintió y se salvó. O podemos hacerlo más sencillo. Podemos hacer como José y Daniel, que cuando fueron llevados cautivos, propusieron en su corazón no contaminarse. Propusieron adorar al Dios de su padre, al Dios de Israel. Y entonces se portaban bien. Y entonces no había juguete. ¿Cierto? Es sencillo, hermano, realmente es sencillo. No se distraiga con lo del mundo, porque usted ya no es del mundo. Usted es hijo de Dios y ahora usted atesora en el cielo. Cambie de lugar su corazón. Quítelo de las modas y las vanidades de este mundo y colóquenlo en la palabra del Señor. Busque la consagración, que Él está en nuestra parte y somos su tesoro. Somos lo más valioso que Él tiene y lo ha dado todo por nosotros. ¿Ustedes creen que si ya nos llamó hasta aquí, no nos dará lo que nos ha prometido? Amén. Entonces, con esperanza, hermanos, vamos a cambiar, a crecer, a mejorar y a hacer de nuestras vidas un verdadero reflejo de Cristo. Amén. Amén. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos por tu palabra, que es maravillosa, hermosa. Amén. Pero tu palabra es como un cuchillo, Señor, de doble filo. Uno no sabe ni por dónde agarrarlo, porque uno se pone a leerla y termina cortado. Y eso es lo lindo, Señor, que es tan punzante y tan filosa que penetra hasta partir el alma, los tuétanos y las coyunturas, y nos ayuda a discernir incluso los pensamientos torpes de nuestro corazón. Porque nada está oculto a la vista de Dios. Todas las cosas están desnudas y abiertas ante tus ojos, Señor, porque ante tus ojos tendremos que dar cuentas. No mañana, hoy. Que recordemos que tu presencia está en todas partes y que tú observas a tus hijos en cada decisión, en cada pensamiento. Y tenemos que dar cuentas a tus ojos, Señor, cada segundo del día. Que recordemos que debemos estar sobrios, despiertos, no borrachos de las tonterías del mundo. Que debemos tener una vida más sobria y que debemos trabajar para ti y esforzarnos por servir, por ayudar, por ministrar, por predicar. Que nuestra pasión debe ser la tuya,
la de salvar almas del dolor, del pecado, de la muerte y del juicio eterno. Señor, enséñanos a vivir vidas piadosas, puras. Enséñanos a contemplarte cada mañana, a buscar tu amor, fuerzas para ser diferentes todos los días. Guíanos, Señor, a vivir un verdadero evangelio en nuestras vidas. Purifícanos, ten misericordia de nosotros. En Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, que Dios nos bendiga, nos dé fortaleza, nos ayude a avanzar y a seguir adelante. Amén. Oye, hermanos, vamos a cantar ese himno, ¿sí? Hermanos, que la bendición del Señor sea con nosotros y su espíritu de paz nos guíe al conocimiento de su voluntad. Amén. Amén. Estamos despedidos, Dios nos bendiga.